Segundo día de recolección de firmas en Venezuela que buscan iniciar el proceso para activar el referendo revocatorio contra el actual presidente Nicolás Maduro. Y es que el día 27 de abril se inició una mega jornada nacional para lo que Venezuela denominó el firmazo, el mega firmazo 2016 para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro, para revocarlo precisamente. El proceso se extenderá por 3 días, según lo había informado una fuente de la oposición, como lo es Enrique Capriles, líder primordial de la oposición hoy por hoy, que durará 3 días. Y es que ya se dio el balance oficial de la cantidad de firmas recolectadas solamente el día 27 de abril y mitad del 28 de abril. El proceso de recolección de firmas del 1%, que según el CNE significa 200.000 firmas a nivel nacional para que se acepte la solicitud de inicio que llevará un revocatorio, lo impone como un lapso de 30 días, pero la oposición dijo que la recolectarán en 3, es decir, los días 27, 28 y 29 de abril. Ya han pasado 2 días, 27 y 28 de abril, y precisamente el día 28 de abril Capriles dio a conocer la cifra, y con información de último minuto para horas de las 6 de la tarde, se había superado por 8 veces las firmas requeridas para activar el referendo revocatorio. Y es que en un día y medio la oposición logró recolectar 1.102.236 firmas, es decir que se superó por 8 veces la cantidad de firmas, que eran 200.000. Es como si la oposición hubiera recolectado 200.000 firmas 8 veces, el 1%, 8 veces en todo el país durante un día y medio, cuando se recolectaron o se recogieron 1.102.236 firmas, según el balance oficial que hacía Enrique Capriles a través de su canal Capriles TV. El gobernador del estado Miranda ofreció esta tarde, la tarde del 28 de abril, un balance de la recolección de firmas para la activación del referendo revocatorio al presidente Maduro, proceso que se extenderá hasta el día 29 de abril, viernes 29 de abril. Detalló que esta cantidad significa que se cuenta con 8 veces más que las firmas requeridas. Era precisamente lo que había mencionado Capriles, que no se conformaba la oposición con el 1%, querían más del 1%, más de las 200.000. En caso de que haya firmas, y lo más probable es que las llegue a haber, que no sean validadas por el Consejo Nacional Electoral por un motivo u otro, ya sea porque la persona no validó su firma y huella, cosa que debe hacer Venezuela, y es importante que lo sepa, que una vez firmó la planilla, en 5 días el CNE establecerá los puntos a los cuales los venezolanos que firmaron estas planillas tienen que dirigirse para verificar su huella en el sistema biométrico, su huella dactilar y también la firma que colocó, y validar si realmente está en el registro electoral y su firma vale. Por lo cual entonces la oposición buscó una mayor cantidad de firmas en caso de que estas trabas lleguen a darse. No necesitamos más firmas, las que necesitamos están en nuestro poder, señaló Capriles. Informó que los voluntarios iniciarán el proceso de auditoría desde este viernes y culminará el domingo 1 de mayo. Recordó que este es el proceso inicial para tramitar el revocatorio. Esto no significa que será el referendo revocatorio, simplemente inicia el proceso. Si se aprueban las planillas, se aprueba la solicitud de inicio para ir a un revocatorio. Después de este paso, se debe recoger 20% de inscritos en el padrón electoral, que son al menos 4 millones de ciudadanos, 4 millones de firmas. Prepara tu bolígrafo para los 4 millones que vamos a superar, le dijo al mandatario Mirandino. Lo dijo el mandatario Mirandino a las personas que por distintas razones no participaron en el proceso que se inició el 27 de abril en todo el país. Capriles informó que el lunes serán llevadas las planillas firmadas al CNE. El lunes no es día de fiesta, el día de fiesta es el domingo y el lunes estaremos llevando las firmas. Ahora, una vez sean recolectadas, las auditorías terminarán el 1 de mayo por parte de la oposición, las llevarán el lunes 2 de mayo. A partir de allí las empezará a verificar el Consejo Nacional Electoral y establecerá en 5 días los puntos a los cuales los venezolanos deben dirigirse para verificar su huella dactilar y su firma. Luego, el CNE tiene un lapso de en 30 días, pero aproximadamente en 2 meses o en uno como mínimo podría tardarse en verificar las firmas debido al decreto de los días no laborables miércoles, jueves y viernes para la administración pública o el sector público decretados por el gobierno nacional, que según muchos venezolanos esto pasa por una estrategia del gobierno para acortar los tiempos de verificación de firmas, haciendo que los días hábiles se tornen 2 por semana, sobrepasando el tiempo, tardándose por lo menos 2 meses para postergar el proceso, tardarlo más y tratar de extenderlo hasta
enero de 2017 o incluso después, para que en caso de una revocación asuma el mandato temporalmente, o mejor dicho, lo termine el mandato de Maduro hasta 2019, un vicepresidente escogido por él, y no se convocan nuevas elecciones que implicarían un desmantelamiento total del gobierno, un nuevo presidente con un nuevo gobierno y el fin del chavismo en Venezuela, porque eso es lo que aparentemente parece como inminente en territorio venezolano. Pero sin llegar a este tema, del cual voy a aclarar en una próxima nota, ¿quién sería el nuevo presidente de Venezuela en caso de que Maduro llegue a ser revocado? El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática de la Oposición, Jesús alias Chugo Torrealba, dijo lo siguiente con respecto a esta denuncia de diversos o de la opinión pública venezolana, que dice que es una estrategia del gobierno el decreto de los días no laborables para postergar el proceso del revocatorio y hacer que demore más. Jesús Chugo Torrealba dijo: el calendario que rige para el revocatorio es el laboral del país. Así lo dio a conocer el diario El Universal, reportando que aplaudiendo la respuesta cívica y multitudinaria que está dando el pueblo venezolano al acudir a firmar en pro de lograr el 1% para la solicitud de activación del referendo revocatorio presidencial, el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, opinó que lo que pasó este miércoles es historia patria. Yo veo el riesgo que la operación Morrocoy de los agentes del oficialismo, tanto en el CNE como en el TSJ, no entienda que la dinámica económica y social del país tiene otra velocidad. Es decir, la interpretación que se le pueda dar a esto que dice Chugo Torrealba es que si bien la operación Morrocoy por la lentitud del proceso, tal cual alusión a una tortuga o una Morrocoy, entonces implica que el CNE trata de acortar los tiempos, según lo dice la MUT, el gobierno a través del TSJ trata de acortar los tiempos. El TSJ, al no aprobar, no, lo más probable es que no lo hagan, no le dé carácter orgánico a la ley de referendos, por lo cual no pasaría, y el CNE retrasando el proceso, es decir, haciéndolo más tardío, de manera tal que se pueda postergar el proceso. Pero Jesús Torrealba dice que la dinámica económica y social, por el descontento social que hay debido a la crisis económica, es tan alta que los venezolanos están masivamente acudiendo a firmar rápidamente para que el referendo se haga cuanto antes. Chugo Torrealba también dijo: ¿a qué respondió el pueblo? ¿A qué llamado atendió el pueblo? ¿Al de un caudillo? ¿Al de un dirigente? ¿Al de un partido? ¿Al de una coalición de partidos? No, atendió al llamado de la esperanza de un cambio en paz, asegurando que en este momento en Venezuela lo más importante es que el pueblo se exprese. El secretario de la MUD señaló que la oposición política del país no permitirá que el CNE perjudique los lapsos establecidos en la ley para que la efectiva realización de este año del referendo revocatorio del mandato presidencial de la República, del presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo veo el riesgo de que la operación Morrocoy del oficialismo no entienda la dinámica o que la dinámica económica y social del país tenga otra velocidad. También lo dijo en una entrevista en el programa Vladimir Launa del canal Globovisión. Aclaró que para la tramitación de las siguientes etapas para activación del referendo revocatorio presidencial, el calendario que rige para el revocatorio es el calendario laboral ordinario del país. A esto quiero llegar. Muchas han sido las denuncias de la opinión pública venezolana, lo reitero, de que los decretos o el decreto de los días no laborables, miércoles, jueves y viernes, para el sector público por parte del gobierno nacional implica una estrategia para que el CNE trabaje únicamente lunes y martes y se tome lunes y martes de cada semana para verificar las firmas, haciendo que el proceso tarde un mes solamente para estas, 2 o 3 meses para la verificación del 20% y demorarlo más. Ahora, según lo dice Chugo Torrealba, y lo más probable es que así sea, que el calendario que rige para el revocatorio es el laboral del país, es decir, no el calendario de días hábiles sin los días sin los días laborables, los días que ahora el gobierno ha decretado como no laborables, sino que el CNE, por tratarse de un proceso político de importancia para el país, debe elaborar y verificar las firmas de lunes a viernes y trabajar en horario laboral ordinario de lunes a viernes sin tener que acatar el decreto. Es decir, el CNE sería la excepción del decreto de días no laborables miércoles, jueves y viernes para la administración pública del gobierno, sino que debe trabajar y verificar las firmas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, trabajar normalmente bajo ese horario, porque es un proceso de importancia política para el país, un proceso político que demanda que el CNE haga guardia para verificar las firmas del proceso de referendo revocatorio. Ese es el argumento y parece muy válido. Sin embargo, admitió que desde el punto funcional más no legal sí podría presentarse un problema debido a que el CNE solo trabajará 2 días a la semana cumpliendo recientes decretos del Ejecutivo Nacional. Si bien el calendario es el laboral, lo más probable es que el CNE haga
o acate los días no laborables decretados por el gobierno, haciendo que la administración pública trabaje solo 2 días a la semana, y lo hará. Igualmente sucederá con la validación de firmas que estiman entregar a principios de la próxima semana. Sin embargo, señaló que no permitirán que éste demore las respuestas que la ley le exige cumplir en lapsos determinados claramente. El reglamento, la ley, establece que la validación sea durante 5 días consecutivos, días hábiles de la semana laboral ordinaria. No nos vengan a decir que entonces van a validar 2 días una semana, 2 días otra semana y un quinto día otra semana. Así que se van a tomar 3 semanas validando, casi un mes, haciendo que el proceso se demore, por lo cual, si la ley establece que la verificación de firmas debe ser durante 5 días, debe haber una excepción de la aplicación del decreto de días no laborables para este ente de la administración pública, como lo es el ente electoral, el órgano electoral, el CNE, haciendo que verifique firmas por 5 días consecutivos, porque así lo establece la ley, a pesar de un decreto que tiene unos días de haber sido precisamente decretado y anunciado por el gobierno nacional, por lo cual lo más idóneo, y según lo que dice la ley, si el CNE acata la ley, debe verificar firmas durante 5 días seguidos, no 2 días una semana, 2 la segunda semana y un quinto día la tercera semana, casi un mes para verificar solamente estas firmas, retrasando y tardando más el proceso del revocatorio. Eso no solamente no es legal, eso es una estafa al país. Así que si no quieren pasarle la historia como estafadoras o como más estafadoras, entiendan que ahí vamos a tener un problema y vamos a responder como respondimos con el tema de la planilla, o como lo hicimos en 2015, con la presión del pueblo organizado, peleando, luchando pacíficamente, pero de manera contundente en la calle. Opinó Chuo Torrealba. Y claramente aquí se evidencia la estrategia política de la oposición, que es utilizar las vías constitucionales, pero hacer valer el principio de celeridad de estos procesos que lo establece la Constitución y las resoluciones del CNE, que se hagan de manera rápida por la importancia que tienen, porque así debe ser, así lo establece la ley a través de mecanismos de presión social con el pueblo en la calle. Ahora, resulta que no había terminado el día cuando nosotros teníamos prácticamente 300.000 firmas, bastantes más de las 195.721 que nos están reclamando, que lo pide el CNE, que lo establece en sus resoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay un pueblo y que más allá de los discursos optó de manera clara por un cambio pacífico, constitucional, democrático, como dice la Carta Magna. Es por ello que se recolectaron firmas 8 veces la cantidad de firmas exigidas por el CNE. Esto demuestra la contundencia del descontento social. Pero, a pesar de ello, la oposición no debe confiarse y debe aumentar la afluencia para lograr tanto los 4 millones, que son el 20% de firmas, como en caso de un revocatorio definitivo, 7 millones no de firmas, sino de votos en un proceso comercial que podría llegar, es decir, que el revocatorio podría llegar en noviembre o más tardar diciembre de este año, del 2016. Capriles dijo: tenemos más de 1 millón de firmas y el lunes las vamos a entregar. Es lo que dice Chuo Torrealba, lo que dice Capriles, en un proceso que se torna cada vez más rápido, porque así lo está llevando a cabo la oposición. Ahora, la velocidad del proceso y el principio de celeridad que las resoluciones del CNE y la ley establecen, debe cumplirlos el CNE, y los hará cumplir siempre y cuando verifique las firmas durante 5 días consecutivos, como dice la ley, y no apegándose a un decreto que no tiene más fuerza sobre la ley para los referendos, como es el de 3 días no laborables, haciendo que el CNE se tome 3 semanas, casi un mes, para verificar el 1% de las firmas del padrón electoral. Ahora hay más del 1%, pero la ley establece que debe ser por 5 días consecutivos, para que luego, al verificar las firmas y al aprobar estas planillas, el CNE dé la autorización para que se recojan las firmas de los del 20% del padrón electoral, que ya serían no 200.000 ni 1 millón, como logró recolectar la oposición en día y medio, cuando falta un día más para que termine el proceso de recolección, sino 4 millones de firmas, para así definitivamente convocar a una consulta de referendo revocatorio después de 3 días de aprobadas las firmas del 20%. Convoca el CNE, dice que está cumpliendo con los requisitos, que las firmas tanto del 1% como del 20% fueron válidas. Lo dice 3 días después. Allí el CNE convoca un revocatorio, y a más tardar 90 días, es decir, 3 meses después, es el día de la cita en la que el pueblo acude a esta consulta masiva para decidir si revoca o no. Lo más probable es que lo haga, por el descontento social que hay, a Nicolás Maduro, y para ello debe recolectar más de 7 millones de firmas. Aquí queda en claro que
que el pueblo o que también la oposición política debe iniciar un proceso de campaña política. ¿Para qué? Para aumentar la afluencia, porque si bien se recolectaron 200.000 firmas y se recolectó o se preveía recolectar 200.000 firmas, la oposición no se conforma con el 1%, recolectaron 1.000.000, más de 1.000.000 de firmas, pero aún así eso no alcanza para revocar a Nicolás Maduro. Por ello, debe aumentar la afluencia a través de campañas políticas para que la masiva afluencia y esta situación en la que los venezolanos acuden a firmar sea mucho mayor, para que puedan llegar a las 4 millones de firmas y el día del revocatorio, se llega a llevarse a cabo, que haya 7 millones de votos, más de 7 millones de votos. ¿Por qué? Porque para revocar, según la Constitución venezolana, para revocar al presidente de la República se necesita una cantidad igual o superior a la cantidad de votos que en el último proceso electoral logró recibir el mandatario. Es decir, en las elecciones legislativas parlamentarias del 6 de diciembre, el gobierno logró 7 millones de votos, un poco más de 7 millones de votos, por lo cual la oposición el día del revocatorio, si llega a llevarse a cabo, para revocar a Nicolás Maduro, debe lograr ese poco más de 7 millones o más de esos 7 millones o mucho más de esos 7 millones para que revoque a Maduro. Si no logra los 7 millones, sino una cantidad menor, no es o no será revocado, por lo cual la campaña política debe intensificarse para que de esa manera se dé el proceso que la oposición busca, que los venezolanos demandan a base o en base a un cambio que francamente exigen y piden a gritos. Segundo día de recolección de firmas, falta uno, las firmas se llevarán el día lunes, luego 5 días después la oposición o en 5 días el ente electoral, el CNE, anuncia los puntos de verificación de huellas y firmas. Se tomaría, si no acata la ley, si no el decreto de los días no laborables, se tomaría 3 semanas para verificar estas firmas. Si acata la ley, lo hace en 5 días, es decir, en menos de una semana. Y allí, una vez aprobadas las firmas del 1%, da la autorización para recolectar las firmas del 20%, que son 4 millones, y allí se activaría definitivamente el revocatorio, que sería anunciado 3 días después. Y luego de esos 3 días, a más tardar 3 meses, sería el referendo revocatorio. Ese es el proceso y los pasos que quedan por realizar en Venezuela para el revocatorio que tanto esperan los venezolanos.